Amada Iglesia, doy gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de encontrarnos para compartir sobre la vida de César Augusto, el primer emperador romano, el hombre que gobierna el imperio cuando Jesucristo viene a este mundo. Al Señor la gloria y la alabanza por siempre. Amén. ¿Quién fue César Augusto? Bueno, su nombre de pilas, su nombre original, el que le pusieron en su familia fue Cayo Octavio. Él nace en la ciudad de Belitras, a 40 kilómetros al sureste de Roma. La fecha del nacimiento es el 23 de septiembre del año 63 a.C. Perteneció a una familia rica, a una familia aristócrata, acomodada. Aunque participó en política, no fue tan reconocida en Roma. Su padre se llamó también Cayo Octavio. Él fue pretor, fue senador romano y gobernante de Macedonia. Su mamá se llamó Asia o Atia, hija de Marco Acio Balbo, y Julia, la hermana de Julio César. En ese sentido, Cayo Octavio era sobrino nieto de Julio César el Grande. Cuando Cayo Octavio tiene 4 años de edad, su papá Cayo Octavio muere, pero Atia se vuelve a casar con un hombre que fue cónsul romano y gobernador de Siria llamado Lucio Marcio Filipo. Este no estuvo muy interesado en Cayo Octavio, así que Cayo Octavio se va a vivir donde su abuela Julia. Con ella está hasta los 12 años, porque Julia muere. Así que le toca regresar a casa de su padrastro y de su mamá. En el año 45 a.C., Julio César se interesa por Cayo Octavio. Lo envía a estudiar a Apolonia, una ciudad situada en la costa sur de Albania, que poseía una escuela de filosofía y de retórica. Aquí va a entrar Cayo Octavio a ampliar sus conocimientos en lo que tiene que ver con gramática, literatura griega, literatura romana, perfeccionará el latín, el griego, etc. Lo acompañarán maestros importantes, su tutor, Apolodoro de Pérgamo, el estoico Atenodoro y, lógicamente, otros filósofos y retóricos griegos. Su formación inicialmente sería académica, pero hay un complemento. También Julio César quiere que Cayo Octavio se forme en el arte de la guerra, pues Apolonia tenía una escuela para eso. Así que Cayo Octavio se formará militarmente y se formará académicamente. En la formación militar lo acompañarán Marco Vipsanio Agripa, que llegará a ser uno de sus grandes comandantes, y Salvidieno Rufo, otro militar amigo de mucha confianza. En marzo del año 44 a.C., sucede un evento trascendental en Roma. Julio César el Grande va a ser asesinado por senadores amigos de él. Se dice que estuvieron más de 20, entre ellos Marco Junio Bruto, Minucio Basilo, Cayo Casio Longino, los hermanos Cayo y Publio Servilio Casca, Décimo Bruto y otros más. Lo acuchillan a los pies de la estatua de Pompeyo el Grande. Los asesinos huyen de Roma porque la ciudad se levanta en rebeldía. En Roma, Marco Antonio organiza el funeral de Julio César. Es conocido en la historia que Marco Antonio fue muy cercano a Julio César. Y por esta cercanía, por esta fidelidad a él y demás, se creía que Marco Antonio sería el heredero de todo lo que Julio César poseía. Marco Antonio estaba muy esperanzado en ello. Por eso, en medio de las honras a César, decide leer su testamento. Pero se lleva una sorpresa. Julio César declara allí como su hijo adoptivo y heredero a Cayo Octavio. Ni siquiera deja al hijo que tuvo con Cleopatra llamado Cesarión, que tenía en ese momento 3 años y quien estaba en Roma. En Apolonia,
Cayo Octavio, de 19 años, se entera de los acontecimientos en Roma. Ahora sabe que Julio César ha muerto, pero que él es su hijo adoptivo y su heredero. Hace parte ya del clan de los Julios, de la gens Julia, y por obvias razones tendrá que cambiar su nombre. Se llamará ahora Cayo Julio César Octaviano. La historia nos dice que un joven desconocido, un joven que no sabía ni de política ni de armas, ahora es el que recibe el legado de Julio César el Grande. Según Nicolás de Damasco, el historiador romano, Cayo Octavio duda acerca de si recibir la herencia y la adopción que Julio César le ha dejado. Piensa, medita sobre el asunto y va a Italia. Estando en la ciudad de Brindisi, recibe una carta de su padrastro Filipo, animándole a que se aleje de la política, que se aleje de los problemas romanos y sobre todo que piense mucho en aceptar la adopción de Julio César y la herencia de Julio César. Inclusive su mamá Atia está de acuerdo con eso y le persuade para que no acepte la condición de heredero, de hijo adoptivo de Julio César. ¿Cuál es el argumento? Pues que fuese asesinado porque se regó en Roma que la familia Julia estaba amenazada. Cayo Octavio, al final, no pone atención a estas situaciones y acepta la condición de hijo adoptivo de Julio César y de paso acepta su herencia, acepta su legado. Aunque se traza la meta de vengar a los asesinos de su padre adoptivo. Nicolás de Damasco va a decirnos, para Cayo Octavio y para toda la humanidad, lo que hizo era el principio de muchas cosas buenas, sobre todo para su patria y para todo el pueblo romano. En Roma, ya ubicado, Cayo Julio César Octaviano decide honrar a su padre adoptivo y lo hace en contra de Marco Antonio, celebrando los Juegos de la Victoria de César. Estos juegos fueron creados por el mismo Julio César en honor a la diosa romana Venus, que Julio César consideró la madre protectora de la familia Julia. Así que estos juegos se desarrollan y en una de esas noches en que estaban en su apogeo los juegos, pasa un cometa por el firmamento. ¿Qué va a decir la gente sobre el cometa? Que ese prodigio de la naturaleza tenía origen divino y que probaba que Julio César era un dios. Cayo Julio César Octaviano se aprovecha de la ocasión y ahora agrega que esa es el alma de su padre subiendo a los cielos. Ese año 44 a.C. propone que Julio César sea reconocido como un dios más de Roma, pero no lo logra. Lo va a lograr el año 42 a.C., es decir, 2 años después, cuando resurge la propuesta, la alcanza. Así que ya en este año 42, Julio César es divino para los romanos. Y para complementar esta acción, se decidió construir un templo en el foro romano, en el sitio de la hoguera donde había sido quemado Julio César. Ahora este será un dios romano y Cayo Julio César Octaviano será el hijo de un dios. Se le llamará el hijo del divino. Para el año 44, a finales, con habilidad política, con facilidad de palabra, con carisma, con una buena bolsa de dinero que recogió entre los amigos de César, con un dinero que se apropió en Asia destinado a la guerra con los partos y que había enviado con antelación Julio César, con un dinero que tomó del erario romano en Asia y con su herencia, Cayo Julio César Octaviano empieza a ganarse la lealtad de gran parte del ejército que había sido de Julio César. Por ejemplo, en Campania, una región al sur de Italia, atrae a las 2 primeras legiones
que eran de Julio César, la séptima y la octava. Le ofreció una buena paga a cada soldado y lógicamente un buen retiro, una buena pensión. Tengo que aclarar lo siguiente. En Roma las legiones eran ejércitos privados y los soldados se iban con el que mejor les pagaba. ¿Qué significa esto? Que si un comandante ofrece mejor paga que otro, pues el soldado pasa fácilmente de una legión a otra. Si un comandante ofrece mejor retiro, un soldado se iba de una legión a otra. Por eso, quienes tenían el mando de las legiones eran los comandantes, quienes, repito, aseguraban a sus soldados un buen salario y un buen retiro. Tener un buen comandante con dinero y tener un comandante con buenas legiones implicaba para ese comandante poder en el Senado. Debo decir algo más aquí. Cuando hablo de buen retiro, significa que Cayo Julio César Octaviano debía darle tierra a los que salían del ejército. Y esas tierras, quienes realmente las repartían, eran los senadores de la República. Por eso era necesario tener poder en el Senado, porque garantizaban que los soldados de las legiones pudieran tener un buen reparto de tierras al retirarse de las legiones. Así que Cayo Octavio empieza a hacer lo que los comandantes de legiones hacían, comprar soldados para su ejército. Ahora, la acción de captación de veteranos de parte de Cayo Julio César Octaviano fue progresiva, pero tengo que decir que exitosa, porque dos legiones de Marco Antonio se le unen, las famosas legiones tercera y cuarta Martia. Así que ya tiene 4 legiones y un promedio de 5.500 soldados por legión, tiene más de 20.000 soldados al mando. Cayo Julio César Octaviano está logrando entonces conseguir lo que necesariamente debía para alcanzar el poder en Roma. Por otro lado, ver a un jovencito comandando legiones atrajo a los jóvenes romanos, recluta soldados jóvenes para sus tropas. Se aumenta el número de soldados en su ejército. Hago un paréntesis aquí. Cayo Julio César Octaviano tuvo 3 esposas. Claudia, con la que se casó el año 42 a.C., que fue hijastra de Marco Antonio, pero no consuma con ella el matrimonio. En una carta a su madre declaró que la devolvía en estado perfecto. La deja, se separa de ella. En el año 40 se casa con Escribonia, hija de un cónsul romano. Tuvo con ella a Julia, la hija mayor. Pero Julia le resulta una mujer libertina, una mujer de muchos amantes. Para Cayo Julio César Octaviano esto era una deshonra a él y a la familia, así que la destierra en una isla para que no siga afectando más la honra de la familia de los Julios. La tercera esposa de Cayo Julio César Octaviano va a ser Livia Drusila. De Escribonia, con la que tuvo a Julia, se separa y en el año 38 conoce a Livia Drusila, que estaba casada con Tiberio Claudio Nerón, pues fuerza a Livia Drusila para que se separe de su marido, del que tenía 2 hijos, uno que había nacido llamado Tiberio y otro que estaba en el vientre materno llamado Druso, ya le habían puesto nombre. Estos 2 entonces, Tiberio y Livia, se separan y Cayo Julio César Octaviano se casa con Livia Drusila y se lleva a sus 2 hijos. Esta mujer va a ser quien esté con él hasta el final de sus días. Cerrado el paréntesis, debo considerar ahora lo que sucede en el año 43 a.C. Y es precisamente un hecho relevante.
porque Marco Antonio decide enfrentar a los asesinos de César, pero va sin la aprobación del Senado, quien se molesta por el abuso de autoridad de Antonio. Así que llama a Cayo Julio César Octaviano, pero también a los dos cónsules, a Aulo Hirtio y a Cayo Biblio Pansa, para que con un ejército senatorial vayan contra Marco Antonio y lo frenen. Las tropas senatoriales al mando de Cayo Julio César Octaviano enfrentan a las de Antonio y lo arrasan, lo derrotan. Pero en esta batalla mueren los dos cónsules, Aulo Hircio y Cayo Biblio Pansa. Marco Antonio huye, se va a la Galia donde está Marco Emilio Lépido y allá se queda. Aclaro, la batalla entre Marco Antonio y Cayo Julio César Octaviano y los ejércitos senatoriales se conoce con el nombre de Batalla de Módena o de Mutina. Recordemos que se da en el año 43 a.C. Cayo Julio César Octaviano regresa a Roma y ahí exalta ante el Senado y el pueblo el valor de sus tropas frente a Marco Antonio. Pero suceden dos cosas. Una, que los ejércitos de los cónsules se unen a él. Así que ya tiene un gran ejército. Y segundo, Cayo Julio César Octaviano solicita al Senado en octubre de ese mismo año 43 a.C. que se le nombre cónsul al lado de su pariente Quinto Pedio. El Senado duda en darle este honor, pero según la historia, uno de los soldados que acompañó a Cayo Julio César Octaviano al Senado levanta su espada y dice: si ustedes no lo hacen cónsul, ésta se encargará de hacerlo. Y ante tal argumento, el Senado accede a nombrar no solo a Cayo Julio César Octaviano, que tenía 20 años como cónsul, sino a Quinto Pedio en este cargo. Para noviembre del año 43 a.C., Octaviano y Marco Antonio hacen una tregua. Están preocupados por Roma, por sus territorios que no están siendo bien gobernados y administrados. Llaman a Marco Emilio Lépido, un hombre muy reconocido por su poder económico y político en Roma en ese momento, y entre los tres se establece lo que se conoce con el nombre de un triunvirato. El pueblo está de acuerdo con esta figura de gobierno, se vota, se acepta. Así, estos tres, Marco Emilio Lépido, Marco Antonio y Cayo Julio César Octaviano, toman el control del mundo romano. Pero ¿qué va a hacer este triunvirato? De inmediato se proponen tres metas: acabar con los asesinos de César, acabar con los opositores de Roma y del triunvirato, y retomar el orden en la República. ¿Cómo logran la primera meta? Pues los ejércitos de Cayo Julio César Octaviano y de Marco Antonio se lanzan en una batalla dura contra las tropas de los asesinos de César en la región de Filipo. Allí están Marco Junio Bruto, Casio, Décimo Bruto, ahí están los responsables de la muerte de Julio César. Los arrasan. Así que el primer propósito, la primera meta es lograda. Los asesinos de César son quitados de en medio. Para la segunda meta, es decir, eliminar a los enemigos de Roma y a los enemigos del triunvirato, el trío gobernante hace uso de la proscripción. Este medio fue creado en el año 81 a.C. por Lucio Cornelio Sila. ¿En qué consistía la proscripción? El triunvirato simplemente hacía una lista de personas que ellos consideraban enemigas de Roma, enemigas del triunvirato, y que debían simplemente ser eliminadas. Para ello, el pueblo podía contribuir y no se le acusaba de nada. Simplemente al pueblo se le pagaba una recompensa por haber llevado a cabo la meta de asesinar a uno que estaba en la lista de proscritos. Los triunviros dan nombres sin límite. Se incluyen en la lista opositores de ellos,
Inclusive cae Cicerón en esa lista, porque criticó muy duramente y muchas veces a Marco Antonio. Así que Cicerón cae bajo el peso de la proscripción. Se dice que con la proscripción se da una gran purga política y lleva esta a la muerte a unos 300 senadores. Pero también mueren unos 2000 hombres pertenecientes a la clase equite o la antigua clase de caballeros intermedia entre los patricios y los plebeyos en Roma. No se puede pensar que la lista que los triunviros hicieron fue definitiva. Ellos, en la medida de las circunstancias, la fueron ampliando y muchos fueron entrando en ella. Y eso estaba simplemente de acuerdo con lo que los triunviros consideraban oportuno. Esto implicó también enriquecerse porque los bienes de los que eran asesinados, de esos bienes se sacaba la recompensa del que asesinó y lo demás pasaba a manos del triunvirato. Los triunviros logran la meta, son quitados de en medio muchos que ellos dijeron eran sus enemigos y enemigos de Roma. El tercer propósito, gobernar Roma, administrar Roma. Ya venía dándose una distribución del territorio romano. Se había dividido en 3 grandes regiones. Al final, en el año 40 a.C., Marco Antonio va a tomar Oriente, Cayo Julio César Octaviano va a tomar Occidente y Marco Emilio Lépido va a tomar África, la parte norte de África. Debo anotar que Marco Antonio tenía una intención cuando toma Oriente. Los vecinos de la región oriental eran los partos. ¿Qué quería Marco Antonio? Levantarse en guerra y procurar la derrota de estos, pues era lo que quería Julio César. Así aparecería como el continuador de la obra del gran general. Y si lograba su meta, Roma lo vería como el continuador de la expansión de la República Romana, como el que dio seguridad a Roma y, lógicamente, adquiriría con ello prestigio en el pueblo y prestigio en el Senado. Quería el poder. Roma pondría en alto su nombre por encima de los que se consideraban insignificantes Cayo Julio César Octaviano y Marco Emilio Lépido. Pero subestimaron a Cayo Julio César Octaviano. Como les dije, Marco Emilio Lépido gobierna el norte de África y con él no hay problema, pero Octaviano o Cayo Julio César Octaviano se queda en Roma. ¿Por qué se quedó en Roma? ¿Por qué se quedó en Italia? ¿Por qué gobernar España, Portugal, Francia, Alemania? ¿Por qué? Porque él quería presentarse ante el Senado y el pueblo romano como pro-occidental, como pro-romano. Y como los senadores que están allí le son favorables, puede lograrlo. Pero antes de continuar con lo que sucede con cada uno de los 3 triunviros, debo narrar otro hecho que fue muy importante en el año 36 a.C. Se sucede en el Mediterráneo. Sexto Pompeyo, el hijo de Pompeyo el Grande, se había apropiado de Córcega, de Cerdeña y de Sicilia, y desde esta región impedía que los barcos con grano y alimento llegaran a Roma. Así generaba escasez en la República Romana, ejerciendo la piratería. Es increíble que lo que está haciendo Sexto Pompeyo es todo lo contrario a lo que hizo su padre, pues Pompeyo el Grande fue quien eliminó a los piratas del mar Mediterráneo, limpió el Mediterráneo de piratas y ahora su hijo está actuando como uno de ellos. ¿Qué va a hacer entonces Cayo Julio César Octaviano? Va a pedir ayuda a Marco Emilio Lépido desde África y a Marco Antonio, y los 3 con sus tropas lanzarán un gran ataque contra Sexto Pompeyo. La guerra es fuerte, es relativamente extensa, larga, pero al final las tropas triunfan. En la conocida batalla de Nauloco,
el año, repito, 36 a.C. Sexto Pompeyo huye a Oriente, pero Marco Titio, lugarteniente de Marco Antonio, lo persigue, lo apresa y lo ejecuta. El año 35 a.C. muere Sexto Pompeyo. En esta batalla de Nauloco se da otro hecho que es significativo. Como Marco Emilio Lépido fue el primero que llegó a Sicilia, él cree que por ese hecho debe administrar y debe gobernar esa región. Así que le ordena a las tropas de él asumir el poder, pero se sorprende por la reacción de las tropas. No le obedecen y se unen a Cayo Julio César Octaviano. En vista de que está en una situación peligrosa, se quita su uniforme, se pone ropa civil y se presenta ante Cayo Julio César Octaviano. ¿Qué va a hacer este? Pues lo quita del cargo de triunviro y lo va a enviar a la ciudad de Circei, que estaba a 90 kilómetros al sur de Roma, como civil. Es decir, ya Marco Emilio Lépido no podrá ser parte de la política y el poder romano. Solo le dejan el cargo de pontífice máximo. Y en esta condición se retira de la vida pública de Roma. En este año 36 son dos enemigos que se quitan de en medio, a Marco Emilio Lépido y a Sexto Pompeyo. Quedan Marco Antonio y Cayo Julio César Octaviano en busca del poder en la República Romana. ¿Qué va a pasar? ¿Quién lo obtendrá? Pues en Oriente Marco Antonio se enfrenta a las tropas de los partos, pero estos le dan tremenda batalla y lo derrotan. Lo salva de la muerte la egipcia Cleopatra, la reina séptima de los Ptolomeos, la última de los Ptolomeos. Ella lo rescata, se lo lleva a Egipto. Aquí Marco Antonio se queda un tiempo, pero se da un hecho importante. Él se enamora de Cleopatra, ella lo acepta y entran en una relación íntima donde van a tener dos hijos, a Alexander Helios y a Cleopatra Selene. Aclaro que Marco Antonio estaba en este momento casado con Octavia, hermana de Octaviano. Ese hecho se había dado el año 40 a.C. y sin divorciarse se unió a Cleopatra. Marco Antonio le puso en bandeja muchas causales a Octaviano, que se va a valer de ellas para darle una mala imagen ante el Senado y ante el pueblo romano. ¿Cuál es el mensaje de Cayo Julio César Octaviano? Mostró al Senado que Marco Antonio quiere llevarse la capital de Roma a Egipto, que Marco Antonio, porque vio el testamento de Marco Antonio, entonces allí encontró que Marco Antonio había decidido ser enterrado en Egipto. Y cuando Cayo Julio César Octaviano lee esto, se lo informa al Senado. Marco Antonio decide ser sepultado en Egipto. Esto es alta traición. Esto es ir en contra de los principios de Roma. ¿Y qué más dice? Pues que ha entregado territorio y riquezas de Roma a Egipto, gobernado por Cleopatra. Presenta a Marco Antonio ante el Senado como un títere de Cleopatra, como un hombre que no tiene voluntad, que ha asumido las costumbres egipcias, que dejó de honrar a sus compatriotas, que dejó de honrar a sus dioses, que la locura lo domina, que Cleopatra lo tiene embrujado. Por tanto, no debe considerársele un romano, sino egipcio. Y demonizó la figura de Cleopatra. La pintó entrando victoriosa a Roma al lado de Marco Antonio. Envenenó al Senado y de paso al pueblo. ¿Qué va a hacer el Senado? Ordena que las flotas romanas vayan contra la reina egipcia y la sometan. Ir contra Cleopatra era ir contra Marco Antonio. ¿Quién va a ser el encargado de enfrentar a Marco Antonio? Pues lógicamente Cayo Julio César Octaviano y su gran ejército. ¿Pero qué va a suceder?
Realmente este no va a enfrentar a Marco Antonio, sino que envía a su gran general Marco Vipsanio Agripa, su mano derecha. Y va a ser Marco Vipsanio Agripa quien arrase las flotas de Antonio y de Cleopatra. Triunfa de un modo contundente. Cleopatra es la primera que huye, luego detrás de ella se va Marco Antonio, temen ser apresados y exhibidos como trofeos en Roma. Pero ellos saben que Cayo Julio César Octaviano no los dejará tranquilos. Así que la persecución contra ellos sigue. El año 30 a.C., Marco Antonio, viéndose ya cercado por Cayo Julio César Octaviano, se pasa él mismo a espada. Es el primero que se suicida. Y luego va a ser Cleopatra. La encuentran encerrada en su mausoleo. Proculeyo, el militar romano, la descubre allí, pero la dejan allí porque en ese sentido el mausoleo va a ser cárcel para Cleopatra. Octaviano pretende llevarla a Roma como trofeo, tal como se esperaba. Pero la reina, que sabía esto, lo va a evitar. ¿Qué hace? A sus damas de compañía les pide que vayan y le busquen unas frutas, particularmente higos, pero que dentro de los higos se esconda una serpiente venenosa. Una vez que la tenía en sus manos la canasta de higos, sacó la serpiente y se dejó morder por ella. Muere entonces por mordedura de serpiente. Igual sus dos damas de compañía. ¿Qué va a hacer Cayo Julio César Octaviano? Bueno, ya no tiene enemigos. Ya no está Marco Antonio, ya no está Marco Emilio Lépido, ya no está Cleopatra, ya no está Sexto Pompeyo, ya no hay opositores. Quedan dos riesgos: Alejandro Helios, el hijo de Marco Antonio, y Cesarión, el hijo de Julio César. A ambos, al considerar los peligros potenciales, los manda ejecutar. Deja viva a la hija de Marco Antonio con Cleopatra, llamada Cleopatra Selene, que se lleva a Roma. Esta se va a casar en Roma. Ahora sí, Cayo Julio César Octaviano es dueño del poder en Roma. Va a regresar el año 29 a.C. a celebrar el triunfo sobre Egipto y a mostrarse como el único gobernante de la República. Pero va a dar un mensaje contundente. Se dirige a las puertas del templo del dios Jano y las cierra. Con eso está diciendo: llegó la paz a Roma. ¿Por qué? Porque Jano era el dios de la guerra y mantener las puertas abiertas del templo de Jano era decir: estamos todavía en guerra, en conflicto. Y eso se venía dando desde hacía 200 años. Pero ahora Cayo Julio César Octaviano va al templo de Jano y cierra sus puertas, con lo que está diciendo, repito, la paz llegó a Roma. Se considerará más adelante como la paz augusta. Va también a realizar acciones en contra de Marco Antonio. No quiere que sea recordado. ¿Y qué hace? Que cualquier efigie, monumento, ícono, pintura sobre Marco Antonio sea quitada de cualquier espacio romano. Segundo, que el nombre Marco Antonio se borre de los registros estatales de Roma. Tercero, que el día del nacimiento de Marco Antonio se considere el peor de los días para Roma, el día nefasto romano. Allí no se realizará nada, porque es un día de tristeza y de amargura. Y cuarto, que nadie del clan de Marco Antonio se llame Marco, aunque esta última acción posteriormente va a ser revocada. Buscó por todos los medios de quitar el nombre Marco Antonio, la figura de Marco Antonio, para que jamás se recordara en Roma. Ahora, Cayo Julio César Octaviano es el primer gobernante, el primer amo y dueño del que será el gran imperio romano. Gobernará
del año 27 antes de Cristo al 14 después de Cristo. Iglesia, esto era lo que tenía para enseñarles en el día de hoy, cómo Cayo Octavio llega al poder de Roma y cómo él ahora, como Cayo Julio César Octaviano, se encargará de una república que transformará en gran imperio. A Dios sea la gloria, el honor y la alabanza por siempre, por permitirnos este estudio. Amén.